Bien, damos inicio a la segunda sesión. Vamos a recibir a los chicos de aula virtual. Como siempre, recomendarles, por favor, no olvidar registrarse en el chat para efectos de control de asistencia. Bien, siguen ingresando. Un par de segundos para que todos podamos seguir compartiendo la explicación del tema. ¿Cómo me escuchan, chicos, los que ya están conectados? Bien, doctor. Ok, gracias. Bien, que sigan ingresando y enseguida retomamos. Bien, a ver, siguen ingresando los compañeros. Entonces, si se van dando cuenta, chicos, dándoles un par de segundos a los que aún vienen conectándose, si se dan cuenta, debemos de precisar, ¿no?, lo que son las acciones ejecutivas, las acciones precautorias o cautelares, las acciones preventivas o conservatorias, fíjense, como que van destinadas a favor del acreedor para que de todos modos, si podemos llamarlo así, el acreedor tenga la certeza y la seguridad de que la obligación que él tiene con el deudor se encuentran lo suficientemente respaldadas, seguras y reforzadas por un patrimonio que está vigente, ¿cierto? Y como vimos en el documental hace minutos atrás, se habló de la acción pauliana, ¿sí? Se habló de la acción pauliana. Lo que tenemos que reconocer es si la acción pauliana es una acción judicial que la va a usar el acreedor o que la va a usar el deudor. Hasta donde acabamos de ver que son las acciones preventivas o conservatorias, les lanzo la siguiente pregunta. El tema lleva como título Conservación del patrimonio del deudor. Hasta donde estamos viendo, hasta el subtítulo de acciones preventivas o conservatorias. ¿Quién es el que asume las medidas o está asumiendo las medidas o las acciones para conservar el patrimonio del deudor? ¿Es el mismo deudor o es el acreedor? El acreedor, doctor. Qué curioso, ¿no? En una situación normal, lógicamente, es el propietario quien cuida su patrimonio, quien cuida sus bienes. Pero en materia de obligaciones y específicamente en este tema, hasta donde estamos viendo, son acciones que les reconocen al acreedor con la finalidad de que éste conserve, cuide el patrimonio del deudor. Ante su insolvencia, ante la posible disminución, ante el uso de su poder de disposición para generar precisamente la insolvencia. Y ahí nace y aparece, si vale el término, la acción pauliana. Demos una lectura íntegra al primer párrafo. Escuchen bien. Unas veces el deudor
ojo, unas veces el deudor, ¿sí? Con el propósito de quedar insolvente, enajena bienes a título oneroso o a título gratuito. De tal manera que bienes fáciles de embargar, porque son ostensibles, son costosos, los convierte en dinero que es más fácil de ocultar. Contra este fraude, la ley le ha conferido al acreedor la llamada acción pauliana o revocatoria, que está destinada a dejar sin efecto esos actos fraudulentos que puede realizar el deudor. De tal manera que si esos bienes han salido o ya no son parte del patrimonio del deudor, vuelvan nuevamente a ser parte. ¿Para qué? Para continuar constituyéndose en garantía, en respaldo del crédito. Solo los acreedores quirografarios pueden hacer uso de la acción pauliana. ¿Se dan cuenta? La ley le está otorgando facultades al acreedor mediante la acción pauliana para evitar que el deudor de manera fraudulenta realice actos que vayan a generar su insolvencia. Para impedir que el deudor de manera maliciosa y de mala fe pueda generar el dicho no tengo con qué pagar. Por eso la acción pauliana, que algunos lo conocen o prefieren denominar la revocatoria, es decir, quiero que revoques mediante la acción pauliana, señor juez, quiero que revoque este acto de enajenación, disposición, cualquiera sea el denominativo, que ha realizado el deudor con el único fin de ocultar, con el único fin de generar su insolvencia. Y quiero que estos bienes que ha podido enajenar, monetizar y todo, vuelvan a ser parte del patrimonio para garantizar mi crédito, mi obligación. Esa es la acción pauliana. Entonces, si hubiera una pregunta de examen en este momento que diga, señale usted cuál de los sujetos de una obligación están legitimados para plantear la acción pauliana. ¿Cuál sería la respuesta? El acreedor, doctor. El acreedor. ¿Cierto? Otra Es pregunta. que es el único que está autorizado. Exactamente. La ley le está facultando. Otra pregunta. Señale usted cuál es la finalidad de la acción pauliana. Hacer, o sea, ¿cómo puedo decir la palabra? Retroceder lo que se ha hecho. O sea, si esa persona ha vendido el bien inmueble, tiene que hacer el retroceso de eso. ¿Cómo se dice, doctora? Ay, no sé. O sea, A ver, volver a lo de antes. ya puede ser. ¿Alguien más? Es una comparación lógica, digamos, con la acción reivindicatoria. ¿Quién está legitimado para interponer o accionar la acción reivindicatoria? El propietario, únicamente el propietario. ¿Cuál es la finalidad de la acción reivindicatoria? Que el propietario sea restituido a su derecho propietario, recuperar su bien. ¿Quién es el sujeto legitimado para interponer o incoar la acción pauliana? El acreedor. ¿Cuál es el fin, el objeto o la función de la acción pauliana? Es dejar sin efecto, revocar, retrotraer, que es lo que creo que Lidia quería explicar,
todos los actos fraudulentos realizados por el deudor con respecto a sus bienes para que estos vuelvan a ser parte de su patrimonio y sean la garantía que se requiere. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, chicos? ¿O no estamos bien? Sí. ¿Qué dicen los demás? Creo que se han dormido. Es muy temprano para dormirse. ¿Está entendido? Así, Sí, doctor. de manera muy práctica. Entonces ya conocen. A partir de ahora ya conocen. Vean el tema de conservación del patrimonio del deudor a la inversa, porque lógicamente se supondría que quien tiene que conservar y proteger su patrimonio es el deudor, pero en materia de obligaciones, véanlo a la inversa. Quien va a proteger e intentar conservar el patrimonio del deudor, ¿quién va a ser? El acreedor. ¿Ok? Acción pauliana. Bien. Existe, doctrinalmente hablando, una acción declaratoria de simulación, conforme vimos en el documental, pero que en materia, en el libro cuarto, académicamente hablando, en el libro cuarto o libro tercero, contratos del Código Civil, se denomina contrato de simulación. ¿Ya? Y en materia de obligaciones, hablando de las acciones que estamos viendo, existe una de declaratoria de simulación. Ustedes saben perfectamente qué significa simular. ¿Quién podría decirme qué significa simular? ¿Qué es simulación? ¿Puede ser evadir? Ya, evadir, ¿sí? Mostrar como verdadero algo que no es, puede ser. ¿O no? Si muestro algo como verdadero que no es, ¿Podría también decirse, doctor, que es copiar algo? ¿ya? Perfecto. ¿Ustedes creen que simular tiene como objeto engañar? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Cuando vean contratos van a ver el contrato de simulación o simulación de contratos. Y van a encontrar que es celebrar un contrato disfrazando uno de verdadero, pero encubriendo uno que es aparente, dice, con el fin de engañar a terceros. Acción declaratoria de simulación. Fíjense, en algunas ocasiones, el deudor, en su accionar fraudulento, simula circunstancias y situaciones. ¿Para qué? Para disminuir su patrimonio, para generar su insolvencia. ¿Con qué fin? No cumplir con la obligación. Y genera estas actuaciones simuladas, ustedes van a reconocer los términos, las famosas ventas ficticias o fictas, como le llaman. Donaciones, pero de manera ficticia, que por su costo oneroso, por su valor oneroso, ¿no? Y mostrados al público, porque dicen, uy, qué buena gente ha donado, ¿no? Encubre, son actos encubiertos para engañar a quién, al acreedor, cuyo efecto o cuyo objetivo para el deudor va a ser ocultar sus bienes, generar su insolvencia. Pero contra esta simulación, contra estas ventitas ficticias, donaciones ficticias, la ley, ¿no? La ley le faculta al acreedor a utilizar
la llamada acción declaratoria de simulación. Pido, señor juez, declare la simulación de estos actos. ¿Qué le está pidiendo? Me están engañando. Todo esto es ficticio. Por eso dentro de la doctrina se dice que la acción declaratoria de simulación tiene como objeto destruir y hacer desaparecer esa palabra ficticia, esa simulación, y demostrar que esos bienes en realidad, en la verdad de las cosas, nunca han sido enajenados, nunca han sido donados, nunca han sido vendidos, sino que en la verdad de los hechos siguen siendo parte del patrimonio del deudor. ¿Sí? Porque está simulando, está disimulando que lo ha vendido, está disimulando que ha donado, está disimulando. Y qué curioso que ha donado los bienes más costosos. Qué buena gente, ¿cierto? Entonces, el ordenamiento legal, el ordenamiento jurídico, le faculta, le otorga el poder o la facultad al acreedor para que éste pueda interponer o generar la acción de declaratoria de simulación, pidiéndole a la autoridad, ¿no?, que esa ficción no existe. Esas ventas han sido ficticias. Esas donaciones han sido ficticias. Esa dadivosa actitud del deudor, qué buena gente, es falso, ha simulado. Por tanto, esos bienes que supuestamente ha donado, ha vendido, ha regalado, siguen siendo parte del patrimonio. Su fin ha sido simplemente ocultar. ¿Listo? Y la otra acción, la acción oblicua. No se olviden, acuérdense de ombligo si quieren. Oblicua. La pauliana está claro. ¿En qué consiste la acción oblicua? Vamos a utilizar la misma hermenéutica. ¿Perdón? Adelante. Fraude. Exactamente. Tiene que ver el fraude. Fíjense, y justo empieza con eso, ¿no? Otro fraude en los actos jurídicos. Ojo, otro fraude en los actos jurídicos puede darse en aquellas situaciones en que el deudor tiene bienes, acciones, derechos, pero que están en manos de terceros. Cuando lo lógico es que siendo el deudor propietario de esos bienes, de esas acciones, de esos derechos, ¿sí?, deban estar dentro de su patrimonio. Pero interviene, hablando de fraude, lógicamente interviene el dolo. Hablemos de la culpa. Culpa, sinónimo de negligencia, imprudencia, descuido, con el único propósito. Estos actos fraudulentos que el deudor vaya a realizar para hacer ver que no conserva su patrimonio, para hacer ver que es necesario disponer de su patrimonio, tienen un fin. Causar Doctor, daño. hacer fraude puede ser que, o sea, puedo vender un auto que no tiene papeles. No, pero el auto que no tiene papeles no seguramente es un bien que no está registrado, ¿cierto? Y si uno no tiene el registro a su nombre de algún bien, no tiene el poder de disposición sobre ese bien de manera legal, lógicamente, ¿cierto? Doctor, digamos, podría ser también que yo soy la deudora, pero tengo mis bienes inmuebles 4, pero para que no me lo quiten, pongo a terceras personas a su nombre. Digamos. Sí, claro, a eso se refiere. Y si somos objetivos, chicos, ¿en la vida real ocurre o no ocurre? Ocurre, doctor, bastante. ¿Sí o no? Y fíjense, como decía la compañera que nos ha antecedido antes que Patricia, fraude. ¿Sí? Fraude.
Muchas personas cuando tienen bastantes obligaciones para salvar sus bienes, empiezan a poner a nombre de otras personas, de terceros, acciones, títulos, valores, derechos, bienes. ¿Cuál es el propósito? El propio, generar insolvencia, generar no tengo bienes. ¿Y a quién perjudican? A los acreedores, para que estos no puedan, ojo, perseguir esos bienes y rematar esos bienes. ¿Se dan cuenta? Contra esta clase de actuaciones, contra esta clase de conductas, llamémosle maliciosas, intencionadas, como quieran, ¿no? La ley le confiere, le otorga al acreedor la acción ¿de qué? De destruir todas esas actuaciones maliciosas ilegales mediante la acción oblicua, subrogatoria o indirecta. La manejan como acción oblicua e indirecta. ¿Sí? La manejan así. Este instituto jurídico de la acción oblicua, ¿cierto? Esta acción que es una acción judicial, está definida como aquella que otorga la ley a los acreedores. Fíjense, por favor, fíjense. Como aquella que otorga la ley a los acreedores para que en preservación de su derecho de crédito, ojo, están cuidando su crédito los acreedores, puedan accionar contra un tercero en nombre y por cuenta de su deudor, con la finalidad de hacer que derechos, acciones, bienes, incluso las mismas obligaciones, ingresen, retornen, vuelvan al patrimonio del deudor. Y volvemos al principio. ¿Cuál de estos sujetos es el que está conservando el patrimonio del deudor? Y la respuesta es el Acreedor. Doctor. acreedor. Lógicamente, si son acciones o temas estrictamente personales o personalísimas, ¿no? Que estén apartadas o escogidas o dispuestas exclusivamente para la persona del deudor, solo estos van a ejercitar. Pero en el tema de la acción oblicua y la acción pauliana, es una facultad que la ley otorga a los acreedores. El artículo 1445 del Código Civil de forma clara establece: el acreedor, para preservar sus derechos, puede ejercer en general por la vía de la acción judicial, ¿sí?, los derechos que figuren en el patrimonio de su deudor negligente, excepto los que por su naturaleza o por disposición de la ley solo puede ejercer el titular. Ejemplo. Podemos estar en que dentro de la acción oblicua manejemos el supuesto de que un acreedor A ejercita acciones y derechos de su deudor B contra un tercero C, que es deudor de su deudor, manera indirecta. De tal manera que busca que bienes y derechos que debiendo estar en el patrimonio de B, es decir, del deudor del acreedor, resulta que se encuentran en manos de C, que es un tercero. Lo que busco con esta acción oblicua es que todos esos bienes, derechos y demás vuelvan a las manos de B, que es mi deudor directo. Es lo que decía hace un momento Patricia Marianela, ¿cierto? Decía, es lo que comúnmente se hace. Empezamos a hacer ventas a terceros poniendo cosas a nombre de terceros para ocultar, para salvar nuestro patrimonio. ¿Cierto? Eso es lo que hacemos. Entonces,
Vamos a distinguir, por favor, chicos, la acción pauliana de la acción oblicua, cuyo fin resulta ser el mismo. El acreedor quiere conservar el patrimonio del deudor para que ese patrimonio continúe vigente y respalde, asegure la acreencia, el crédito que tiene el acreedor con el deudor. ¿Frente a qué? En primera instancia, actos fraudulentos, actos con dolo y negligencia en la acción oblicua, que buscan poner en manos de un tercero bienes para dañar y perjudicar al acreedor. ¿Cierto? No es muy difícil. ¿Sí? La acción oblicua, a ver, podríamos decir, adelante Lidia, levantó la mano. Doctor, entre la acción paulina y la acción oblicua, bueno, yo he entendido que es muy similar, muy similar. Sí, sí, sí. Pero, o sea, cualquiera de las dos acciones las podemos como que activar para defender, digamos, Sí. o cuál es la, o sea, dependiendo del caso, seguramente debemos de analizar cuál de las dos es más conveniente, porque hay una diferencia mínima entre Lo ambas. que les va a dar la pauta es analizar la actuación del deudor. En la oblicua tendrían que identificar que este señor con dolo, con culpa, con negligencia, ha puesto bienes, derechos, acciones, títulos, valores, lo que sea, en manos de terceros. El fin es el mismo, disminuir su patrimonio, generar su insolvencia. El efecto, el mismo, perjudicar, dañar al acreedor. En la acción pauliana, habla de actos fraudulentos, que tienen que ver Fraudulento. mucho con la simulación también, las famosas ventas ficticias. Te firmo este documento, te vendo, pero es ficto, porque en la realidad sigue siendo mío, ¿no? Tiene que ver mucho. Y tienes razón, ¿no? Son muy similares, pero la circunstancia y la actuación que pueda realizar el deudor, eso les va a dar la luz para que, si en algún momento pueden plantear la acción pauliana o puedan plantear la acción oblicua. Les decía hace un momento, la acción pauliana también llamada ¿qué? Acción Revocatoria. revocatoria. Podría decirse en la voz de los doctrinarios, chicos, podría decirse que la acción oblicua resulta ser la que más se presenta, la que más se utiliza, lo que no quiere decir que la otra no se lo haga, ¿no? Como les digo. Y fíjense que desde la doctrina, inclusive no existe un acuerdo unánime para saber cuándo y en qué momento ha surgido la acción oblicua. Y dice la doctrina y las investigaciones, ¿no? Aunque exista, dice, un buen porcentaje de autores que reconocen que el accidente más fáctico de la obligación o de la acción oblicua está en la llamada venditio bonorum, que era una figura en el derecho romano cuando los pretores, ¿no? Que logró consolidarse, dice, para la época del imperio y que estuvo regulada, fíjense, por el Corpus Juris Civile de Justiniano. ¿Cómo emergía de la quiebra civil? ¿Qué es quiebra? Quedar insolvente. Así lo llamaban los romanos. Un deudor caía en desgracia, entre comillas. Cayendo en desgracia se volvía insolvente, teniendo una pluralidad, una cantidad de acreedores. ¿Qué hacían los acreedores? Perseguían, ¿sí? Perseguían la totalidad de su patrimonio y nombraban entre todos los acreedores un representante. A este se le llamaba curator bonorum vendedorum, es decir, el encargado de vender esos bienes que quedaban para poder satisfacer la obligación. Siendo el derecho romano el origen de muchos ordenamientos jurídicos,
¿no? Poco a poco en el tiempo, esto de la quiebra. A ver, cuando hablo de quiebra civil, estoy hablando de insolvencia. Por eso el Código Penal reconoce un delito que se llama falencia de bienes e insolvencia civil o falencia de bienes e insolvencia civil, lo mismo. Cuando ustedes alguna vez han escuchado el término muerte civil, ¿cuál es la idea que han tenido? ¿Qué les llama la muerte civil? Que esta persona no tiene ningún derecho. ¿Está viva o está muerta? Está viva, pero no tiene derecho. O sea, civilmente no tiene derecho. Anatomía, a ver, biológicamente, qué sé yo, dentro de la anatomía humana, está viva, ¿cierto? Sus signos vitales están funcionando, pero civilmente no tiene derechos. Quiebra civil, ¿qué es quiebra? Perderlo todo, insolvencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando el derecho romano va evolucionando, esto de la quiebra civil va quedando obsoleta. Aunque de cierta manera dicen los doctrinarios que lo único que ha ocurrido es que si bien el nombre quiebra civil ha quedado atrás, ha generado simplemente el reemplazo con otro nombre que es la insolvencia civil. ¿Y qué es la insolvencia civil? No tengo bienes, no tengo plata para cumplir una obligación. Por eso es que dicen los doctrinarios, los juristas en su momento se dieron a la tarea de indagar, de buscar una figura que sea más de carácter individual que colectivo, y de ese modo llegaron a denominar a esta acción judicial con el nombre de acción oblicua, cuyo primer antecedente como instituto jurídico ha sido el Código Civil francés. ¿Ya? El Código Civil francés. Ahora, a lo largo del tiempo y en el desarrollo marcado que ha tenido la acción oblicua, ha recibido pues otras denominaciones, como ahora las hemos nombrado, la acción subrogatoria o la acción directa. Y al tener uno de los antecedentes más antiguos en el Código Civil francés, ha sido precisamente a raíz de que la escuela clásica francesa, ¿no?, ha establecido que de alguna manera dentro del estudio o el criterio doctrinario, el acreedor debía sustituir al deudor en la titularidad de todos sus bienes. Por eso se llama subrogatoria. ¿Se acuerdan la figura del pago con subrogación? Tiene como sinónimo el término sustitución. Porque cuando el acreedor utiliza esta acción oblicua para accionar judicialmente contra un tercero a cuyo nombre pueden estar registrados bienes que dolosamente el deudor principal ha ido pasando, ¿qué busca? Busca que todos esos bienes retornen, sean parte del patrimonio de su deudor, porque con ello están asegurando la acreencia o el crédito que tienen y su futuro cumplimiento. Y los doctrinarios dicen, por eso se llama subrogatoria, porque cuando el acreedor utiliza la acción oblicua para rescatar los bienes que son del deudor, pero que se encuentran en manos de un tercero, lo que está haciendo es sustituirlo al deudor para accionar judicialmente contra el tercero y hacer que esos bienes retornen. ¿Sí? Pero como el derecho es dinámico y el criterio de los autores no es uniforme, se dice que las legislaciones modernas no conciben, no admiten el término de acción subrogatoria, porque la subrogación, dice, a instancias del deudor o del acreedor, es un contrato, claro. Porque si hay sustitución del acreedor, se hace un contrato.
Si hay sustitución del deudor, se hace un contrato. Y los doctrinarios que están en desacuerdo con la postura de la Escuela Clásica Francesa dicen, no. No estamos de acuerdo en que se llame acción subrogatoria porque el instituto de la subrogación se da o subrogación del deudor o subrogación del acreedor, como hemos aprendido. Pero para que concurra esa subrogación o sustitución de acreedor-deudor, debe existir un contrato. Y en este tema no existe un contrato más que el de la obligación constituida. Entonces no están de acuerdo. Otros autores la llaman acción indirecta a la acción oblicua. ¿Por qué? Porque dicen, el acreedor no ejecuta acciones directas contra el deudor si no lo hace contra un tercero, es decir, contra un ajeno a la obligación. Y por eso se llama acción indirecta. ¿Qué dice nuestro Código Civil? El acreedor, para preservar sus derechos, aquí tendría que faltarle una palabrita, ¿no les parece? Tendría que ser el acreedor, para preservar sus derechos crediticios, puede ejercer en general por la vía de la acción judicial los derechos que figuren en el patrimonio de su deudor negligente, excepto que sean acciones personalísimas. Esa palabra crediticio podríamos tomarlo en cuenta. Después, los derechos y acciones que puede ejecutar el deudor mediante esa acción judicial, lógicamente son coincidentes con las medidas cautelares. Dentro de la acción oblicua o dentro de la acción pauliana, chicos, dice el Código Procesal, antes o durante un proceso judicial se puede solicitar cualquier medida precautoria o cualquier medida cautelar. ¿Cierto? Antes de demandar o antes de accionar judicialmente o durante el proceso judicial, como vimos en las medidas cautelares o medidas precautorias. A eso se refiere. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá antes de que terminemos? Insisto, son iguales, doctor. Hay una marcada pero mínima diferencia. Pero doctor, por lo que usted nos está explicando, es más la que se maneja esta oblicua o ordinaria, digamos, porque la paulina, ¿no? Sí, como que parece que la oblicua se puede ajustar, ¿no? Mejor al accionar del deudor. Porque como les decía al principio, y ustedes no me lo han negado, ¿acaso no es usual que un deudor cuya intención sea no cumplir con la obligación, no empieza a poner ficticiamente, fraudulentamente sus bienes, derechos, acciones a nombre de terceros? Lo hace. ¿Y eso no es dolo? ¿O es dolo? Es dolo. De ahí que como que la acción oblicua contuviera un campo de acción más amplio que la acción pauliana, ¿no? Porque genera un entendimiento mucho más general, mucho más amplio, es que los mismos doctrinarios, fíjense, no se ponen de acuerdo. Pero las reglas de la acción oblicua están dadas, está en nuestro Código Civil, ha estado en el Código Civil Santa Cruz, hablando de Bolivia, ¿no? Y su gran referente, su gran antecedente, la primera legislación que de manera positiva consignó a la acción oblicua fue el Código Civil francés. Bien, chicos, creo que hemos ido muy bien, estamos a menos de un minuto. En todo caso, merece que vayan a descansar bien, porque el día de mañana tenemos a las 8:40 clases. Cualquier duda que puedan hacerles, pues me la guardan para el día de mañana, ¿ok? Buenas noches, doctor. Buenas noches y gracias a todos, chicos. Mañana nos vemos.